Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bien, en la cuarta ronda o revolución de la vida y la existencia en torno de las 7 rondas más pequeñas, ruedas. Los hijos reciben orden de crear sus imágenes. La tercera parte se niega, 2/3 partes obedecen, la maldición se pronuncia, nacerán en la cuarta raza, sufrirán y harán sufrir. Esta es la primera guerra. Esto tiene 3 incisos. Esta quinta es loca. Entre esta es loca y la cuarta de esta misma estancia se extienden largas épocas y ahora resplandece la aurora y el sol naciente de otro Evo. El drama representado en nuestro planeta se halla al principio de su cuarto acto. Recuerden que de 7 siempre el 4 es la mitad. Pero para comprender de un modo más claro toda la representación, tendrá el lector que volver atrás antes que pueda seguir. Porque este versículo pertenece a la cosmogonía general que figura en los volúmenes arcaicos, mientras que en el volumen segundo se dará una relación detallada de la creación, entre comillas, o más bien de la formación de los primeros seres humanos. Claro, porque el volumen segundo es el que, recuerden que en inglés es antropogénesis. Toda la cosmogénesis en inglés se publicó en un solo volumen, en el primero. Aunque recuerden que en español son el 1, el 2 y el 3. Digo el 1 y el 2 de español, y el 3 es el que es la de antropogénesis, de esta manifestación de la humanidad que las religiones llaman creación, por eso yo lo pone entre comillas. Y por dice, o más bien, de la formación de los primeros seres humanos, seguidos por la segunda humanidad y después por la tercera. La primera fue la que reprodujo las condiciones de la primera ronda. La segunda, la de la segunda ronda. Y la primera parte de la tercera, hasta que llegan los Pitris Agnis Vatas, la tercera ronda, pero nosotros estamos en la cuarta. Y por eso es que hay estas humanidades, que es lo que nosotros llamamos entonces razas, pero que no fueron como se va, como dijéramos, a precipitar y a acelerar a partir de la segunda mitad de la tercera raza, sino que reproducen la primera, la segunda y la tercera ronda, porque es la última oportunidad que tienen de atraer de atraer su primer rayo monádico y poder individualizarse. Las unidades de vida conciencia que todavía funcionaban en el reino animal, pero que ya estaban al borde de la individualización. Una vez que este periodo empieza, se cierra la posibilidad de entrar a la humanidad durante este Manvantara planetario. También fíjense como ella dice que primero era una visión que abarca al macrocosmo en un sentido más universal, pero ya ahora se va todo a resumir, a concretar nada más a nuestra evolución del actual manifestación de nuestro sistema planetario terrestre. Y entonces por eso dice, y después por la tercera, como se las denomina, las razas primera, segunda y tercera. Esta tercera es la Lemur, es donde se
se despierta la inteligencia a la humanidad actual. Hasta entonces el hombre, primero con una manifestación muy divina en las primeras rondas y aún en las dos primeras razas, porque no, la materia densa del plano físico no logra cerrar la comunicación entre el alma espiritual y la personalidad de esas formas evolucionantes, de esas expresiones humanas como personalidades en plano físico, pero todavía no denso a la exagerada densidad que ya vemos en el promedio de la tercera y que alcanza la mayor en la cuarta raza raíz. Así como la tierra sólida comenzó por ser una esfera de fuego líquido, de polvo ígneo y su fantasma protoplásmico, asimismo sucedió con el hombre. Es decir, el mismo proceso del macrocosmo, en este caso, refiriéndonos sobre todo a nuestro planeta y a la constitución de nuestro sistema planetario, se van produciendo en los vehículos que la humanidad va habitando. Y de la primera a la tercera raza, por eso es que se produce las condiciones por el lado positivo de poder empezar la división en sexos y completar con este sistema de reproducción una serie de pasos para la expresión de la ley de polaridades, que es una de los objetivos fundamentales de que la humanidad comprenda los polos, las leyes polares, que vaya ampliando su capacidad de discernimiento y de uso de todas esas fuerzas y de todas esas leyes que se expresan a través de esas fuerzas, pues entonces va a cambiar completamente la expresión de ese ser humano y se va a expresar la humanidad como nosotros mismos nos conocemos ahora. El inciso A de la esloca es: los hijos reciben el orden de crear sus imágenes. La tercera parte se niega. Se refiere a estos manasa putra o pitris agnisvatas. Dice: lo que se pretende significar con la palabra cuarta, se dice que es la cuarta ronda, fundándose tan solo en la autoridad de los comentarios. Puede significar igualmente porque fíjense, el problema es que esto se extrae de y refleja las enseñanzas que abarcan el universo entero y que lo que se aplican entonces a nuestro caso particular, pero que puede aplicarse, y por eso dice, puede significar igualmente cuarta eternidad que cuarta ronda y hasta nuestro cuarto globo. Depende de quien esté estudiando esto y su capacidad para poder aplicarlo a niveles más vastos de evolución o más vastos de la conciencia que se necesita para poder comprender estas evoluciones que son mucho más amplias que la de nuestra humanidad, de nuestra cuarta ronda, de nuestra tercera, cuarta razas, etc. Porque como se mostrará repetidas veces, es la cuarta esfera en el cuarto plano, o sea, el más inferior de la vida material. Y así sucede que nos hallamos en la cuarta ronda, en cuyo punto medio debe tener lugar el equilibrio perfecto entre el espíritu y la materia. Es decir, se llega al punto más bajo de expresión, pero en los planos superiores y en los inicios de cualquier raza, ronda, etcétera, predomina lo más alto, lo más espiritual, sobre lo más bajo, lo más material. Bajo en cuanto a densidad, en cuanto a función, porque el espíritu siempre funciona en
propósitos, etcétera, que el espacio, los vehículos materiales, etcétera, nunca pueden por sí mismos hacer, sino cuando tienen al menos una capacidad de expresar ese espíritu, porque ese es el que da propósito a la manifestación de las formas, de la materia, del espacio aparentemente diferenciado. Recuerden que es un maya, sigue siendo una unidad, pero a través de esa aparente diferenciación permite al espíritu aprender a manejar estos mundos inferiores o materiales. Aquí tenemos la llamada que nos dice: en este periodo ocurrió, como veremos, durante el apogeo de la civilización y del conocimiento, así como de la intelectualidad humana, de la cuarta raza atlante, que debido a la crisis final de la adaptación fisiológico-espiritual, véanse el guión, hay una adaptación fisiológica, pero para que el espíritu pueda hacer algo con esa fisiología, es decir, funcionamiento de los vehículos, que va a aprender a manejar, que va a aprender a usar. De las razas, la humanidad se ramificó en dos senderos diametralmente opuestos: los senderos de la izquierda y de la derecha, izquierda y derecha, del conocimiento o vidya, es decir, una línea que va en una dirección contraria a la otra. Por eso pone izquierda-derecha, que son dos direcciones contrarias, tanto para el conocimiento o sabiduría, como para la aplicación de ese conocimiento, sabiduría, a la expresión de la vida de esos seres. Como dice el comentario, y ahora cito el comentario, lo pone en letra más oscura y entre comillas: así fueron sembrados en aquellos días los gérmenes de la magia blanca y la negra, dos colores también totalmente opuestos, es decir, uno es la unión de todos los colores en la luz blanca, o todas las gradaciones de la luz que nosotros podemos descomponer en un prisma, a través de un prisma, y la negra, que es ausencia de esa luz en este plano. Las semillas permanecieron latentes por algún tiempo para brotar solo durante el primer periodo de la quinta, nuestra raza. Es decir, que es nuestra raza la que va a tener, y así está en las grandes enseñanzas, como si éramos alegóricas y míticas, la lucha entre dos aspectos siempre, y la guerra que ha presidido después los ciclos más densos, como el actual nuestro del Kali Yuga. Y es esa dualidad que tiene que, como dijéramos, descubrirse en su aplicación correcta, ya sea en una dirección o en la otra, o, como dijéramos, entrando las dos direcciones en el centro, que es de donde surge y a donde retorna. Dice el comentario, explicando la esloca. Este ya es el comentario, como les dije, que ella siempre pasa a explicar en esta forma de letra cursiva. Los santos jóvenes, que es un sobrenombre para los dioses, se negaron a multiplicar y a crear especies a semejanza suya, y según su clase. No son formas o rupas apropiadas para nosotros. Tienen que desarrollarse. Las formas que ya se habían ido expresando en esas tres razas primeras, en esas reproducciones de lo que se había ido logrando en las primeras
3 rondas con un objetivo. No es entendido del todo por ella y les parecen formas muy toscas, muy inapropiadas para esta evolución superior de estos pitris. Tienen que desarrollarse. Rehúsan entrar en los chayas. Chayas, recuerden que sombra las imágenes de sus inferiores, que es lo que nosotros llamamos nuestro doble etérico, nuestro cuerpo astral. Como ustedes recordarán, esto lo vimos que habían sido suministrados por los pitris varishats, pitris lunares, y son con ellas cómo se va tratando de expresar una forma para que la conciencia de nuestras distintas clases de mónadas, que también son 7, las más adelantadas fue la primera, que es la que vamos a ver que son los primeros que van a poder asimilar totalmente la inteligencia, y esos seres son los que su forma no les fue agradable a estas criaturas. Así ha prevalecido desde un principio el sentimiento egoísta hasta entre los dioses, y ellos cayeron bajo la mirada de los lipikas kármicos, porque no debían de escoger, aunque tenían cierto derecho a escoger, como ustedes van a ver que nos dice la estancia. En nacimientos posteriores, ahora ya está comentando HPV, la loca otra vez, en nacimientos posteriores tuvieron que sufrir por ello. Es decir, esto engendra ya una situación kármica específica. Esta es la visión universal, que antes de la caída fisiológica, caída, fíjense cómo lo pone entre comillas, es un descenso que era necesario, era una densificación que era imprescindible para que pudiera usarse la inteligencia en el dominio de los mundos materiales. Todo esto tiene un propósito, pero hay toda una serie de expresiones que no fue esto comprendido por el nivel ni aún de las de una parte, una tercera parte de las mónadas que venían a ayudar a la evolución de la Tierra, que son las de estos pitris agnisvatas. Así que esta es la visión universal, que antes de la caída fisiológica, y que viene entonces, como hemos dicho, la reproducción de tipo actual por polaridades sexuales. Recuerden que antes primero era por una gemación que salía, o sudor que salía, etcétera, y se va diferenciando según se va densificando hasta la ovulación que vimos que había en esta etapa, o que se hablan de los nacidos del huevo, como que vimos que sigue siendo parte de una de las formas de reproducción que se ve el huevo externo de las aves y de otras especies. En el ser humano es un ovovivíparo. Hay un huevo que se forma a través de la germinación por el espermatozoide del óvulo, y es un verdadero huevo, pero él es mucho más, como dijéramos, se disuelve en el momento del nacimiento, y la criatura nace ya completamente libre de ese huevo, vamos a decir. No lo tiene que romper como vemos que hacen las aves. Entonces, bueno, ya tuvo lugar entonces después la propagación de la especie ya humana o animal, que los animales superiores dependieron de que el ser humano lo completara primero para que lo pudiera, como si dijéramos, transmitir al reino animal superior, a los mamíferos superiores, que no son anteriores, aunque ciertos aspectos de la evolución de la forma lo parezcan, pero que son
por el contrario, posteriores a esta etapa humana de la tercera raza y de la división en sexo de la humanidad. Y en estos animales superiores se repite, no se antepone a la evolución humana. Otra de los puntos que el ocultismo sigue estando en discrepancia con lo que la ciencia ha concebido, porque nada más que ellos conciben la evolución de la forma, pero la vida tiene que preceder en ciertos procesos tan complejos, es la vida la que tiene que preceder, y por tanto la vida superior, la del reino humano, que en cierto aspecto es el rector de los reinos y vamos a decir, y prototipo de los reinos que no pueden hacerlo por sí mismos, por carecer de la evolución necesaria en este mundo material. Así que entonces es tradición universal que antes de la caída fisiológica tuvo lugar la propagación de la propia especie ya humana o animal por la voluntad de los creadores o de su progenie. Fue la caída del espíritu en la generación, no la caída del hombre mortal. Ahí, precisamente en los finales de Isis sin velo, ella hizo una serie de comparaciones entre las enseñanzas arcaicas de los misterios más antiguos y cómo lo recogió el Génesis, que después de la Biblia nuestra, pero que en un principio fue muy esotérico y solamente en la decadencia de esa religión, las alteraciones que tratando de que no se conociera por el que no estuviera iniciado primero, que fue una, como dijéramos, quizás algo que ellos temían que pudiera ser mal usado, pero al traducir el hebreo antiguo en que se escribió el Génesis a textos con vocales que se sugerían por unos puntos, los puntos masoréticos, pues se varió mucho el sentido del texto. Y hoy en día se cree que es un hombre que se cae, que tiene que ser expulsado del infierno, etcétera, etcétera. Cuando el Génesis lo que tiene es la etapa de la evolución humana totalmente diferente. La de su, vamos a decir, descenso a este tipo, pero por nacimiento de la inteligencia en este plano y por la división en sexo. Pero no es una caída en un sentido de que vayan para atrás. Era un descenso a la materia que era necesario para aprender a manejarla, después que el equilibrio se logró. Y entonces, esos primeros capítulos del Génesis no representan la formación del universo, sino esta etapa de la humanidad para poder la humanidad pasar por la experiencia de la materia más densa y reascender y alcanzar la meta de la evolución humana. Y eso no se ve en la letra muerta del evangelio actual, y mucho menos del Génesis, y mucho menos de muchas de las escrituras que después se deformaron todavía más con el tiempo. Así que fue la caída del espíritu en la generación, no la caída del hombre mortal, y que el hombre caiga nada más que porque la serpiente y el diablo y todas esas cosas. Es una etapa normal, aunque el conocimiento tiene ese peligro de ser usado tanto para la sabiduría divina como para los propósitos materiales, como lo seguimos nosotros usando casi exclusivamente en la humanidad actual hasta que no se espiritualice, hasta que no vuelva a reascender en el sentido interno, en el sentido espiritual. Ya se ha dicho que para hacerse autoconsciente, es decir, conciencia de sí mismo, autoconocimiento también de sí mismo, el espíritu tiene que pasar por cada uno de los ciclos de existencia que culminan en su más alto punto en la tierra,
en el hombre, porque es la humanidad del séptimo reino y el reino manifestado en cuerpo físico más superior de los que están manifestados, que son 5 como es natural. Digo, sí, 5. El espíritu per se es una abstracción negativa inconsciente. El espíritu en su ausencia de manifestación a través de los cuerpos, a través de la materia. Su pureza es inherente, no adquirida por el mérito. Y esto es también una de las cosas que necesita. Tiene que desarrollar esa misma inteligencia, pureza, etcétera, pero conscientemente, no como una abstracción impersonal y vamos a decir universal, sino como una expresión, aún en los mundos mayábicos, consciente y sobre todo completamente conocedor de sí mismo. De aquí que, como ya se ha dicho, que para llegar a ser el más elevado Dian Chohan, palabra o frase, que tiene 2 palabras, que constituyen el Señor de sabiduría, el Señor de voluntad o de inteligencia, etcétera. Ese proceso es necesario para cada ego. Alcanzar la plena conciencia propia, conciencia de sí mismo. Conócete a ti mismo como un ser humano, es decir, un ser consciente que para nosotros se haya sintetizado en el hombre, es decir, en la humanidad. Y entonces cita entre comillas, un dhyani tiene que ser un atma buddhi. Una vez que el buddhimanas se desliga de su atma inmortal, del cual el buddhi es el vehículo. Es decir, buddhi es vehículo de ese atman, de esa vida una, de esa vida inmortal manifestada, que es la emanación directa desde la seidad, que es lo único eterno. Pero la seidad no es un ser. Y Atma-Buddhi surge como un ser, como un dhyani, y mientras esté manifestado, sobre todo en esta dugada superior atma-búdica, tiene una inmortalidad total que abarca toda la manifestación como ser y que se reabsorbe en su esencia, pero ya como la esencia del universo total en la seidad, que no es un ser, pero el origen y la emanadora de todos los seres, en cualquier nivel de evolución, en este caso. Y termina la cita, ¿no? Atman pasa al no ser, que es el absoluto ser. Es decir, cuando ya se desliga totalmente de la manifestación, en donde es inmortal, cesa de ser un ser porque entra, se reabsorbe en la esencia del no ser, que es a su vez el absoluto ser. Es decir, donde no ser y ser reconstituyen otra vez la unidad de la seidad. Porque no podemos tener nada más un concepto de la seidad como no ser, en el sentido de que no es un ser manifestado separado, pero es a su vez la esencia donde surge todo ser en ese absoluto, en esa absolutividad que es ser, no ser y más nada. Y esto es una de las cosas que la mente no podrá nunca concebir. Este es uno de los aspectos más difíciles del esoterismo. Esto significa que el estado puramente nirvánico es un retorno del espíritu
hacia la abstracción ideal de la seidad, la cual no tiene relación ninguna con el plano en el cual nuestro universo está cumpliendo su ciclo. Esto es importante, no hay relación. Ese es un estado nada más de los pralayas, del Mahapralaya, porque hay pralayas menores donde ni aún eso se puede, como si dijéramos, es que la palabra se acaban aquí, no, eso no sucede ni es en donde nada más que se reabsorbe todo en esta absolutividad, donde ser no ser son una unidad. Es decir, que no es que no sea ni que sea, es la esencia de la unidad, de la seidad. Seidad, recuerden que está tomado del inglés beingness, be es ser, no being o not being es no ser, pero la seidad es beingness, la condición esencial de todo lo que es y de cualquier manifestación de ser o no ser. Y viene el inciso B de la Shloka que nos dice, vamos a repasarlo porque si no, nacerán, perdón, no, dos terceras partes obedecen, la maldición se pronuncia. Ese es lo que es el inciso B sobre todo. Y es lo que ella va a tratar de explicar. La maldición se pronuncia. No significa en este caso que algún ser personal, Dios o espíritu superior la haya pronunciado. Es decir, no es un logos, no es un Jehová, no es un Cristo, no es un Brahma. No hay ningún tipo de denominación que pueda personalizar o expresar a un ser por alto, por bajo, por horrible o por lo que sea. No es un demonio tampoco. No es ningún dios ni demonio. Se pronuncia. No hay nadie que la haya pronunciado. ¿Ven? Significa sencillamente que se había generado la causa que solo podía producir malos resultados. Estos dioses se niegan a expresar esa ley por la cual tenían que descender a despertar la inteligencia en ese momento, en esa tercera raza, de esa cuarta periodo o cuarta ronda. Y que los efectos de una causa kármica, efectos de la ley, podían tan solo conducir a encarnaciones desdichadas y por lo tanto a sufrimientos, a los seres que contravinieron las leyes de la naturaleza y pusieron así un obstáculo a su legítimo progreso. Al no aceptar las formas a las que tenían que vivificar con inteligencia, esa tercera parte hace que se exprese un efecto que en el lenguaje simbólico se le llama maldición y se le llama, se pronuncia, es decir, vibra, vamos a decir, se expresa. Y la última letra de la shloka nos dice que es lo que ya se produce la guerra. Se refiere a las luchas de adaptación espiritual, cósmica y astronómica. Es decir, aún las constelaciones aparecen como luchando, pero principalmente al misterio de la evolución humana o del hombre tal como él es ahora. Es decir, empieza la lucha por la vida en esta humanidad para expresarse de la manera
en que la evolución necesita y la resistencia que ofrece entonces la materia a ese proceso de la manifestación del hombre y de la humanidad. Acuérdense que aquí hombre es humanidad. Y entonces la sexta esloca nos dice: las ruedas más antiguas rotaban hacia abajo y hacia arriba. La hueva de la madre llenaba el todo cosmos. Recuerden lo que hablábamos de la formación ovoide de todo lo manifestado en el universo. Y aquí es esto, la hueva de la madre. Es decir, el espacio se convierte en la expresión de un huevo que va a dar origen a una etapa de expresión de esa humanidad, que va a dar nacimiento. Y es, por tanto, una hueva. Y ese es lo que ella pone cosmos con K, y la llamada nos aclara. Recuérdase al lector que cosmos con K con frecuencia significa en las estancias tan solo nuestro propio sistema solar y no el universo infinito, que en sí es lo que representa con K. Nuestro sistema solar más bien debe llamarse ya un cosmos con C. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme, no solo de infinitud del universo infinito, sino de la complejidad de su manifestación. El cosmos con K tiene 7 planos cósmicos con K que constituyen en uno de sus aspectos el cosmos de 7 planos con C de los sistemas solares. Es decir, que hay planos cósmicos con K, que son 7, en 7 planos cósmicos derivados de los cosmos con K en el cosmos con C. Es decir, esto da una inmensidad de complejidades y de interrelaciones que nosotros no tenemos ni tan siquiera la más mínima idea. Hubo batalla reñida entre los creadores y los destructores, ¿ven? Es decir, las dos direcciones contrarias. Una a favor de la ley superior de evolución y la otra contraria, que mientras no llegue el pralaya no tienen función, aunque cuando llegue el pralaya son los que disuelven. Fíjense, hay todas estas cosas, aparte de que hay una constante, vamos a decir, creación y disolución, porque igual que nuestros cuerpos, desde que nacen, tienen que excretar y echar fuera lo que ya no les sirve, así también todo proceso, aunque tenga todavía que cumplir ciertos niveles de avance, tiene que ir desechando lo que ya no le permite, no le es útil para avanzar, porque cada etapa va dejando obsoleta una cosa que fue necesaria o hasta la más útil en el ciclo que acaba de terminar o en el ciclo que acaba de cumplir. Esto, hermano, es una de las cosas que menos entendemos muchas veces, como lo que es positivo para una etapa se convierte en el impedimento para la etapa siguiente y tiene que ser desechado o tiene que ser destruido, etc. Todo esto es muy difícil de asimilar por la mayoría de nosotros. Y esta esloca es una de las que tiene esta ley, esta manifestación dual de la ley. El aspecto que se necesita construir y el aspecto que se tiene que desechar, que a veces, si se desecha antes de tiempo, pues también es negativo. Esto es muy complejo y no crean que el cerebro y la mente concreta pueda asimilar toda esta sabiduría
de estas leyes como van teniendo lugar. Recuerden también que en todo periodo de expresión de la vida en la forma, estas dos fuerzas van a estar siempre también presentes, y que el discernimiento es el único que nos puede hacer nosotros comprender dónde tenemos que usar y seguir usando algo y dónde tenemos que desecharlo o tenemos que ayudar a que se deseche. Hubo batallas reñidas entre los creadores y los destructores, y batallas reñidas por el espacio, apareciendo y reapareciendo continuamente la semilla. Es decir, una vez que se cumple algo, la semilla del siguiente tiene que aparecer. Aquí hay otro inciso también, ahí ve. Entonces, con respecto a la primera parte, que rotaban hacia arriba y hacia abajo, dice, habiendo concluido aquí por ahora con nuestras digresiones, que aun cuando interrumpan un tanto el curso de la narración, son necesarias para la dilucidación del esquema completo, debemos volver una vez más a la cosmogonía. La frase ruedas más antiguas se refiere a las rondas anteriores, la primera, la segunda, la tercera. Esta estancia, cuando se las explica esotéricamente, se encuentra incorporada por completo en las obras cabalísticas. De ahí que ella, desde Isis sin velo, citó toda una serie de obras cabalistas que no habían llegado a lo más profundo. La cábala judía, por ejemplo, que se quedó con 2 de las 7 claves y que por ello tiene que tomarse con mucho cuidado, porque hay 5, mucha más de la mitad, que no están en ella y que si no se toman correctamente, su uso no puede ser más negativo que positivo. En ella se encontrará, en esta estancia, ¿no?, la historia misma de la evolución de aquellos innumerables globos que evolucionan después de un pralaya periódico, que fue el que nosotros tuvimos, el pralaya de la tercera ronda, después de la tercera ronda, y tuvimos anteriormente otros pralayas entre cada una de las rondas anteriores. Así que evolucionan a través de un pralaya periódico, reconstruidos en nuevas formas con materiales antiguos, referencia que ya se hizo. En el caso de la encarnación completa de nuestro sistema planetario, la Tierra física se hizo con los materiales ya antiguos del globo físico de la encarnación anterior, nuestra Luna. Esas son todas las relaciones que tenemos con la Luna. Esto se repite en las razas y en muchas otras cosas, y en los pralayas entre distintas rondas de nuestra actual misma humanidad. Los globos precedentes se desintegran y reaparecen transformados y perfeccionados para una nueva fase de vida. Eso pasa aún dentro de nuestro, como si dijéramos, en nuestra ronda actual, en nuestra tierra actual, que a cada raza termina un continente, menos el primero, que tiene un misterio, pero que no sabemos ni dónde está. Y las tierras se renuevan, se pasa a ser lo que era parte mar, pasa a ser tierra, la fauna, la flora y la misma humanidad físicamente hablando son nuevas en cada una en cierto aspecto. Y sin embargo, las mónadas son las mismas. El diagrama comparativo 3 muestra la identidad entre los dos sistemas, el cabalístico y el oriental. Pero vamos a ver hasta dónde aquí quedan misterios que uno no puede del todo desentrañar. Los 3 superiores, es decir, los más sutiles, son los 3 planos de conciencia más elevados, que en ambas escuelas tan solo se revelan
y explican en ambas escuelas, oriental, cabalística, a los iniciados. Los 4 de abajo representan los 4 planos inferiores, siendo el más bajo de todos el nuestro, o sea, el universo visible, el plano físico. Estos 7 planos corresponden a los 7 estados de conciencia en el hombre. Le queda al hombre la labor de poner a tono sus 3 estados superiores con los 3 planos superiores en el cosmos. Pero antes que pueda intentar hacerlo, tiene que despertar las 3 sedes, entre comillas, a la vida y a la actividad. Es decir, aquellas expresiones de la vida superior que necesitan que nosotros actualicemos nuestros principios superiores para que podamos entonces tener relación con esos niveles superiores del cosmos. Tenemos que dejarlo aquí, ya estamos en la hora. La próxima será el 7 de noviembre. Voy a copiarlo ante todo, porque si no lo dejé el otro día y miren, arriba es 156 y aquí es porque si no, me pierdo entre los, es la 116. Tengo que ponerlo así porque es que arriba me estoy viendo, pero después. Y sería empezar el inciso B. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Dime, Ernesto. Así, hermano, en esta parte final que menciona que hay que poner a tono con estos 3 planos superiores, ella nos comenta sobre estas 3 sedes. Hay que despertar estas 3 sedes. Hermano, ¿cuáles son estas 3 sedes? Y hay que despertarlas a la vida y a la actividad. ¿Cómo se logra activar para...? Ajá. Lo tenemos que dejar para la semana que viene. Nosotros no podemos ahora empezar una explicación de ese tipo, que no la vamos a tener completa. Recuerda que te dijo arriba que tanto en un sistema como el cabalístico como en el oriental, nada más a los iniciados se le da. Nosotros vamos a tratar de, con una información, por tanto, fragmentaria, de poder lograr un tipo de acercamiento en que, como no iniciados, tratemos de descubrir a qué se puede referir, cómo podemos ascender desde nuestras expresiones en estos planos, estos 3 planos inferiores, porque el cuarto está ahí, como si dijéramos como el punto de apoyo para poder ir a los 3 superiores. Pero nosotros tenemos que ver qué se refleja o qué podemos concebir que nosotros reflejamos aquí abajo y qué es el verdadero principio superior en su realidad, porque lo que nosotros tenemos son nombres, son conceptos, son terminologías, pero eso no va nunca a poder sustituir la revelación en los niveles directos del espíritu. Es decir, que las iniciaciones tenemos que alcanzarlas para poder descubrir el misterio final de todo esto. Mientras tanto, estamos presos en la personalidad
presos en nuestros planos inferiores, y el puente o antacarana, como se le llama en el sánscrito, hacia esos tres aspectos superiores, hacia estas tres sedes, entre comillas. Fíjate que lo pone entre comillas. Pues es parte del conocimiento de uno mismo, que cuando llega a cierto estado de realización profunda espiritual, se convierte en vamos a decir, la iniciación, que también de eso hay, nada más que tenemos, vamos a decir, en velos en palabras. Y estos hechos de conciencia no pueden ponerse en palabras. Solamente para salir vamos a ver, de los niveles personales. Nosotros no podemos hacerlo con palabras. Y entonces, por eso nadie nos los va a poder comunicar. Es parte del desenvolvimiento que tenemos que ir conociéndonos en nosotros mismos, pero que nunca lo vamos a poder decir a otros. Nosotros podemos acercarnos vamos a decir, a las leyes, a las condiciones internas que tienen que ser realizadas para este autodescubrimiento en estos tres aspectos superiores de nuestro verdadero ser o de nuestro único ser. Pero recuérdate que eso es lo que es una verdadera iniciación, y que ninguna de estas cosas tiene. Hoy lo decíamos en lo que tú estabas también hoy en la mañana, el hermano de Puerto Rico, Fred, de que nada de esto nosotros no podemos. Krishnamurti, que habló también tanto de toda esta realidad y de todo este estado, sabe que no podía ponerlo en palabras, pero la única forma que tenemos de comunicarnos es a través de las palabras. Pero las palabras son instrumentos de la mente, son comunicaciones mentales. Y volviendo a Krishnamurti, la palabra no es la cosa. Y esto es lo que es la única realidad. Y la realidad total, aunque parece hasta dónde se alcanza, tres niveles superiores o tres sedes, como lo puso ella en esta loca y en este comentario, pero fíjate que lo pone entre comillas. Todo esto vamos a ver la semana próxima, que estaremos, vuelvo a recordar a todos, con una hora ya normal, es decir, para los que no cambian hora o por los que los cambiaron ya, nosotros vamos a estar en la misma relación que estaban antes de este cambio de ustedes, los que cambiaron, y con una hora de retraso a los hermanos que no usan horario de verano. ¿Por qué? Nosotros sí vamos a atrasar los relojes porque los tenemos adelantados. Y claro, cuando empezamos este estudio ya estaba adelantada la hora, y es el primer cambio que vamos a tener. Así que tomen nota todos. La semana que viene, los que no usan horario de verano en sus lugares, tienen que esperar una horita más para que empiece esta sesión del compendio de la doctrina. Y vuelvo a pedir disculpas por no haber anotado la semana pasada dónde íbamos a comenzar. La vejez es así, no respeta. Así que tenemos que Entonces, afrontar aquí en estas España, cosas. Y ahora en 15 minutos más o menos, ¿no? no, y ahora aquí en España esto será a las 11:30 de la noche. No, ustedes, ¿qué hora tú tienes ahora en España? Las 10, las 11 menos cuarto. Yo me he puesto a las 10:30 aquí y ustedes ya habían empezado. Claro, porque nosotros no cambiamos hasta la semana que Ah, viene. Entonces, como tú atrasaste una hora, claro. hoy día tiene este problema.
pero lo lamentamos, pero nosotros ya la semana que viene vamos a estar como has estado desde el principio, porque Vale. nosotros volvemos igual que ustedes a la hora normal. El Muy problema es que no hay una coordinación entre todos los países que hacen hora de verano y el momento en que vuelven a la hora normal. Bueno, gracias. No por nada, lamentando que hayas tenido esta dificultad. Me perdí solo. Bueno, tiene la grabación. Tiene la Claro, grabación. claro, por supuesto. Sí. Ok. Cuando ya no tengas tanto sueño, la oyes y con gusto. Verás también que yo me equivoqué, no anoté. Hoy ha habido muchas cositas. Dime, hermana Georgina. Ya no me quedó claro lo del horario, hermano Gaspar. Perdón. Ya no me quedó claro lo del horario. ¿El otro domingo qué horas va a ser? ¿En dónde tú estás? Dime. México. México, y tú tuviste cambio de horario. Sí. Porque creo que menos Quintana Roo, todo lo demás lo tiene. Entonces, Así. hoy para ti fue una hora más tarde. Menos. Pues ahorita, según mi reloj, son 3:30. Más temprano. Más temprano. Entonces, para ti. Bueno, la semana que viene es igual que siempre. Ok, gracias, hermano Gaspar. Por nada. Bien, hermano, entonces ustedes saben que aquí tenemos también hoy con variación, que es más rápido para ustedes. Para los que están en tenemos que en menos de media hora, lo de la oración de sanación, los que participan. Gaspar, no, porque al contrario, yo me había equivocado, como atrasamos, entonces tenemos ahorita aquí en México, son 20 para las 4, tenemos 2 horas y pico para que comience la oración, ¿sí? Eso es lo que yo había pensado, pero después me dijiste que... Pues sí, porque... Yo me confundo también, todos nos confundimos, mija, no te preocupes. Entonces... Luego yo te corregí, bueno, pero bueno, no importa. Sí, casi en 2 horas. Tendremos entonces, en vez de 1 hora como antes, y la semana que viene, sí, a 1 hora después, tendremos ¿cómo se llama? Por eso es que uno se confunde, porque es que es muy difícil. Cuando llega la hora de verano, si nosotros empezamos la hora de verano antes que ustedes o algo, se forma otra vez el titingo. Si no, no. Con los que tienen horario de verano, no hay cambio. Pero tiene que ser que empecemos a la misma vez y es lo que no coordinan los países. Sí. Eso es. Entonces, perdón, Lucila, perdón, ¿cuánto falta ahora para que entremos para Estados Unidos, ahorita será a las 5 de la tarde la oración. No me digas la hora, ¿cuánto falta para entrar? Mira, 2 horas. Momentito, para Argentina, bueno, como ustedes no cambian, nosotros comenzamos a las 6 y ustedes comienzan a las 9. Por eso en el post ahí viene el horario de Argentina, 9 de la noche. México sigue siendo 6 de la tarde y Estados Unidos ahorita únicamente el día de hoy 5 de la tarde. ¿Sí? No, a las 8 de la noche. Gracias. Sí, a las 8 de la noche. No, ustedes, Víctor, sí, a las... Ellos están en el este, ellos están en el este. Claro. Ellos tienen 3 horas más que nosotros ahora. Así es. Entonces, pues ahí calculen cuánto será. Por eso, ¿qué hora tiene usted ahí ahora en México? ¿Qué hora tiene usted ahí? Aquí son las 5:44 de la tarde. En México bajaron 1 hora. Eso es lo que pasó. Se bajó 1 hora de horario. Y en España 1 hora. Sí, pero, por eso. España y México son los que tienen problemas hoy de diferencia. Pero Miami, ahorita ustedes... 1 hora después, Víctor, después de la que usted entraba. Esa es la cosa, a las 7. 1 hora después. A las 7 y probamos a las 8. No hay problema por eso. Ok. O sea, y nosotros del Caribe también, porque no nos cambia. A ustedes no les cambió y entonces... La semana que viene a las 5:30. Claro. Yo creo que Magali Polanco quería hablar, Gaspar. Sí, dime, Magali. No, era que había un hermano que se llama Ernesto Padilla. Sí. Hacer una pregunta. Y si está ahí, no se ha ido, puede
Y ya Sí. se le- No, yo lo había hecho, gracias, hermano. Oh, que se le quedó la mano levantada, perdón. No, sí. No, sí, Perdón. fue la primera que yo expliqué, Magali, no hay problema. Gracias, gracias. Sí, gracias, porque no dejaba sino al hermano colgado, claro. Bien, Bueno. hermano, esperemos que ya la semana que viene, como ustedes lo han hecho desde el inicio del... Los que no hemos cambiado, que es Estados Unidos, la hora, tenemos que agregar una hora más de lo que siempre esperábamos para la oración de sanación, que hoy va a ser una hora más. Ya la semana que viene con el mismo intervalo de siempre y la hora de siempre para todos. Muy bien. Y la sesión de esta clase se queda igual. Igual, hermana. Sí. Cambia la semana que viene a la misma diferencia que usted tenía antes con nosotros. Muy bien. Vamos Gracias. a tener el horario. Para los que tengan dudas con Google, se les aclara porque ustedes nomás entren a Google y piden el horario de donde están con el país que quieren saber y les dice inmediatamente. Y con ustedes lo que ponen la hora del Pacífico de aquí siempre, de este estudio es 1:30 de la pasado meridiano, hora del Pacífico de Estados Unidos. Muy bien. Claro. Porque el problema de los cambios es lo que varía. Confunde. Y como hoy Los cambió, teléfonos también tienen horarios mundiales. Ahí también le señala el mapa y le va diciendo. por eso. Cada uno busca su horario y lo compara contra 1:30 de la tarde, hora del Pacífico. Pues sí. Bueno, Para que no haya problema, porque claro, el problema es que los países, cada uno cambia los horarios de verano, donde quiere, cuando quiere. Entonces, México, menos Quintana Roo y España cambiaron hoy y nosotros no cambiamos todavía hasta el domingo que viene. Sí. Y el domingo que viene volvemos a la normalidad de desde que empezó este estudio. Muy bien. Nosotros empezamos con hora de verano. Muy bien. Y disculpen todas estas cosas, porque la mente se le vuelve a uno y tengo que atrasar. Es mejor ir a Google, como dice Lucila. Y ya. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Entramos a las 6 de la tarde en México con Muchas gracias a todos. el horario de su país. Gracias a todos. Gracias. Chao, Conchi. Gracias. Al rato nos vemos, Magali, todos. Sí. Gracias, Lucila. Nos veremos todos. Cariño. Chao,